Muchos españoles vemos que el rey es probablemente, voy a decir, la última garantía y a ratos la única garantía de que la nación va a seguir estando unida, de que la Constitución se va a respetar, porque no se está respetando. Y entonces lo vemos como garantía y lo está haciendo bien, es decir, está respondiendo a, bueno, lo último en todas sus presencias en Valencia, ¿no? Es decir, está ahí, porque sabe que hace falta que esté, porque el Estado no ha estado en Valencia. El Estado ha estado completamente fuera de Valencia. España ha abandonado a los valencianos. No hablo de España como Estado, ¿no? No miles y miles de personas que han ido ahí a limpiar, a ayudar y que siguen limpiando y ayudando y siguen recordando que ahí hay un problema y hay una tragedia que va a costar recuperar. Bien, el rey ha estado ahí y sigue estando, a pesar de que el gobierno no le gusta que el rey vaya a Valencia, porque le recuerda la huida del llamado galgo de Paiporta, ¿no? Vino para charlar. Un podcast de Aldabea Comunicación, con el apoyo de Bodegas J.F. Arriezu. Bueno, pues un nuevo capítulo de Vino para charlar y hoy estamos con Alfredo Urdaci, una persona que es especialista en hablar porque es comunicador nato, comunicador profesional, de sobra conocido por la mayoría de nosotros porque ha sido, entre otras cosas, presentador de telediario, ha cenado con muchísimos españoles durante muchísimos años y es comunicador desde el año 83, que entró en Televisión Española, estuvo también en Diario 16, ha estado en Radio Nacional de España. Alfredo, tienes una experiencia como para charlar un rato contigo. Bueno, tengo años. Tengo años. Gracias por recordarme que nací a mitades del siglo pasado. Hace mucho. Tiene años y buen vino de J.F. Arriezu. Sí, con el buen vino se llega lejos. Para hablar largo y tendido. Sí. Con pan y buen vino se hace el camino, decía Berceo, ¿no? Eso es. Te voy a hacer lo primero una pregunta que igual es de las más difíciles, pero es: ¿existe el periodismo independiente hoy en día o es un idealismo? No, yo veo periodismo independiente en algunos medios digitales, curiosamente esos mismos medios a los que otros medios más grandes me quieren condenar al ostracismo, no quieren ni verlos. Me comentaba hace unos días en Madrid la responsable de comunicación de una gran institución que cuando montan mesas redondas e invitan a medios de comunicación, algunos periodistas de los medios tradicionales, sobre todo la prensa que se dice independiente, exige que, por ejemplo, periodistas de El Debate o de The Objective no estén presentes en esa mesa porque no los consideran periodistas y tampoco consideran a sus medios de comunicación. Pero entonces tú que has estado tanto tiempo también en Televisión Española, que dices que esos medios que se consideran a sí mismos independientes, ¿son objetivos realmente esos medios? ¿Es posible tener una televisión pública que sea objetiva? Bueno, me has hecho muchas preguntas en una. Sí. Me has hecho muchas preguntas en una, demasiadas, ¿no? Vamos a ver. ¿Es posible que haya medios independientes cuando la mayor parte de los medios tradicionales, por no decir todos, están en una situación de quiebra técnica y están sostenidos por la banca? ¿O viven de la subvención pública? ¿O tienen su cuenta corriente dependiendo de la publicidad de Telefónica? Hoy una empresa pública, vuelta a ser pública, sí, como en la época de Franco, ¿no? ¿Puede ser un medio independiente en esa situación? Yo creo que no. Cuando un medio económicamente no depende de sus suscriptores ni de sus ventas, no es un medio independiente. Depende del dinero que le llega, ¿no? Respecto a la situación de la televisión pública, ya que lo has abordado, no voy a eludir esa pregunta. La televisión pública hoy está más ocupada que nunca por el gobierno y por sus socios, que han creado un consejo de administración designado a dedo. Se han saltado la ley anterior que establecía mayorías cualificadas para elegir al director general, presidente, y que además establecía un sistema de mérito y concurso, ¿no? Había candidaturas que se presentaban en el Congreso, se hacía un examen que era público y se elegía al que aparentemente parecía el más cualificado para el puesto, ¿no? Eso ya se acabó. Te has metido ya de lleno en el tema de Televisión Española, que era uno de los temas ha metido ella. Sí, Culpa mía. Que queríamos, pero ¿cuál crees que es la receta para mantener esos medios independientes hoy en día? ¿Existe esa posibilidad de...? La independencia económica, no hay otra.
Y para eso, porque claro... Por ejemplo, vamos a mirar modelos que funcionan, ¿no? ¿The Economist tiene independencia económica? Sí. Vive de sus suscriptores. ¿The New York Times tiene independencia económica? Sí. Tanto que la llegada de Trump y el cerrojazo que ha aplicado al dinero público que va hacia los medios probablemente no le va a afectar, ¿no? Va a afectar a la PBS, la Public Broadcasting System, la televisión pública americana, que es una televisión que vive de donaciones privadas y de dinero del gobierno. Ese dinero del gobierno ya no le va a llegar, ya se ha cerrado ese grifo, ¿no? Y la PBS está temblando hoy, ¿no? La independencia es tener autonomía económica, es decir, que tu cuenta de resultados no dependa de lo que te da el gobierno. Entonces no podemos esperar que una televisión pública en España, como es Televisión Española, sea independiente. ¿Independiente? Si es pública, ¿Independiente de qué? Que tenga una línea que tenga editorial. una línea editorial independiente, Vamos a ver, dependiente de quién le da el dinero. La línea editorial de la televisión pública debe ser la Constitución. Punto número uno. Ninguna otra línea editorial, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un programa, el programa de Silvia Enchaurrondo, vamos a meternos ya en detalles, cosas ¿no? concretas. Sí, que por contrato ha cedido la línea editorial a la presentadora, es decir, la presentadora decide cuál es la línea editorial de ese programa, y solo ella, y nadie puede decirle, ni del Consejo de Administración ni de la presidencia de la corporación, cuál línea debe seguir. Entonces estás alquilando tu línea editorial, ¿no? Es decir, ella puede opinar y puede decir lo que quiera. Lo que ella quiera, según lo tiene por sus contrato. ideas. Lo tiene por contrato, Y ¿no? que Es la única persona que tiene por contrato esa potestad o privilegio. Pero me figuró que Broncano también. Es decir, estamos hablando de los dos, vamos a decirlo Broncano así. Broncano tiene también por contrato, incluso hay una cláusula que dice que no hay un delegado de producción de televisión española, ¿no? Cosa que normalmente cuando se contrata una serie o se contrata un programa, hay un delegado de producción, que es de alguna manera el que está ahí para que se cumplan los criterios de televisión española. Broncano no lo tiene, ¿no? O sea, son dos ejemplos de libertad absoluta en ese sentido, pero al estar, vamos a decirlo así... No, porque se les ha contratado porque piensan Eso de una es. determinada manera, ¿no? Claro, porque ha sido además dos decisiones como muy polémicas, ¿no? Es decir, las dos contrataciones han estado un poco en el ojo del huracán porque ha tenido una influencia el gobierno muy grande. Está bien que se contrate, el director general y el director de televisión pueden contratar a quien estime oportuno. Sí. Yo ahí no me voy a meter. Y menos con un director general como tenemos ahora, José Pablo López, que a mí me fichó para estar en 13 Televisión. O sea, tienen barra libre, ¿no? Lo que no es correcto es que por contrato se fije que una persona que está contratada tenga libertad de opinión editorial. ¿Por qué ella lo tiene y los que estamos ahí desde el inicio de los tiempos no lo tenemos, ¿no? Me pregunto. Sí, sobre todo no sé por qué. Porque igual, te quiero decir, desde fuera, tú ves un Broncano, traes un producto externo que funcionaba, que se busca un público, que se trae una cosa hecha. Pero Silvia no es una persona que traiga mucho público. No lo sé. No, que te quiero decir, pero que no trae un ruido, por ejemplo, de mediático de redes sociales detrás, como podía, porque Broncano pues tenía un montón de clics, de visualizaciones, de reels. No lo sé, Alfredo. Es que yo tengo un problema ahí, ¿no? O sea, yo nunca he visto a Broncano. No, tampoco he visto a Pablo Motos. No sé lo que hacen, ¿no? Entonces no sé. Sé que venía de otro programa, de una plataforma de otra, sí. En streaming y que bueno, cae ahí por la razón que todo el mundo sabe, ¿no? Tú fuiste director de informativos. Correcto, 4 años. Vaya presión, ¿no? Bueno, fue una etapa muy bonita, fue una etapa que repetiría encantado, si fuera más joven. Fue una etapa intensa y fue la última gran etapa de liderazgo informativo de la televisión pública. Luego es verdad que durante la época de Rajoy también se volvió a mantener un cierto liderazgo en informativos, pero las cifras que se conocieron en mi época de 30-35% de audiencia, esas no han vuelto ni volverán. ¿Había muchas llamadas de Alfredo? Bueno, esto puedes decir, esto no, a lo mejor no lo hubieras dicho. Esta es una leyenda y un mito, ¿no?
La gente piensa que se llama antes de... No, llaman después. Después sí se pueden quejar, ¿no? Habéis dicho, habéis emitido, no habéis prestado atención a esto, o no ha salido mi noticia, o me habéis sacado del lado negativo, del lado malo, no. A priori no había llamadas. Y tampoco notas que tú mismo te hagas esa autocensura según... Llama más la oposición que el gobierno, porque la oposición siempre quiere salir más de lo que sale, ¿no? Y llaman también, pues hay presiones de empresas privadas que, has dado un reportaje que afecta a determinada marca, o estás contando una noticia de que hay unos grandes almacenes donde se ha descubierto en la azotea una máquina de refrigeración que está difundiendo una bacteria o un virus que afecta a la salud de las personas que van a comprar a ese centro comercial, ¿no? Y entonces te llaman para en fin, oye, minimiza esto porque se está haciendo daño. Es decir, las presiones son iguales en todos los medios, ¿eh? O sea, no las del gobierno y las de la oposición. El gobierno llama tanto al país como... ahora llamará un poquito menos, ¿no? Porque han echado a su gente, ¿no? Pero llama tanto a Televisión Española como al país. Y probablemente igual que al mundo. Cuando hemos hablado y vienes mañana a estar con nosotros también en un tema de formación, hay gente que dice, traes al de CCOO, es decir, el 11M aquella frase... No, eso fue anterior. Fue anterior. Sí. Dices, que hayas pasado, que haya gente que te recuerde por eso, es injusto, ¿no? Una persona como tú. A ver, la gente se queda con la anécdota, ¿no? Y aquello obviamente fue una anécdota. Como se queda, es decir, desafortunadamente para muchos españoles que probablemente no le han leído, pues Paco Umbral es el de he venido a hablar de mi libro, ¿no? Eso es. Bueno, contaba Concha Velasco en una entrevista que iba un día en el metro y que le dijo una chavala, una cría de 15 años o así a su madre, le dijo, mira mamá, mira quién está allí, mira quién está allá. Y entonces, ¿qué le dijo? La del anuncio de las compresas. Claro. Entonces decía, llevo 50 años haciendo cine, he hecho un montón de películas y para una generación, dicen, me he quedado como la del anuncio de las compresas. Pero es que Concha lo hizo, de las últimas cosas que hizo estaba aquella publicidad, sí, ¿no? Sí. Entonces eso queda bien, no pasa nada. Sí. ¿Crees que también se utilizó eso como para ponerte en un momento dado para lapidarte, es decir, públicamente por parte de la izquierda? Bueno, sí, a ver, la izquierda utiliza todo lo que está en su mano para convertirlo en un ariete y en algo que te puedan arrojar, ¿no? O sea, bueno, forma parte de su juego y de su batalla política. Una de las cosas que se dice es que la izquierda comunica mejor que la derecha. ¿Tú estás de acuerdo con eso o es un mito? A ver, la izquierda la izquierda viene de otra cultura. Viene de la cultura del agitprop. Y viene de la tradición propagandista del Partido Comunista. Esa es su gran fuente de práctica política en la comunicación, ¿no? Entonces eso lo tiene muy bien aprendido, ¿no? Es la agitación de la calle. La derecha baja a la calle para comprar el pan y ahora ni siquiera el periódico, ¿no? Entonces la calle es un dominio de la izquierda, que siempre está más disciplinada, que tiene sus escuadrones para salir y montar lo que haga falta, para acosar las sedes del Partido Popular o para montar un pollo donde sea necesario, y en eso son tremendamente disciplinados, ¿no? La derecha es un poco como la banda de Pancho Villa, en ese sentido tiene mucha menos organización, mucha menos soltura y mucha menos malicia. Decían que son más de gestión que de comunicación. Bueno, yo tampoco sé si son mucho de gestión. Pero no, que lo llevan más a gala, ¿no? Pero lo de la comunicación lo tienen un poquito olvidado, probablemente por despreciarlo, ¿no? Probablemente. La otra cosa que te hizo, entre comillas, famoso para mucha gente es que fuiste compañero de Leticia Ortiz. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de Leticia? Bueno, tengo buenos recuerdos desde que llegó allí a través de... bueno, yo siempre lo he contado ya muchas veces, no me importa volver a repetirlo, ¿no? Porque también aquí había una leyenda de que si la habíamos contratado para
ponerla en el escaparate y que España las... se fuera acostumbrando a esa cara. ¿Cómo nos no tiene gustan nada que las leyendas, ver. eh? Por supuesto, No era mucho por más. eso, ¿no? La gente cree mucho más la mistificación y lo legendario que aquello que es normal y que no tiene ningún elemento, digamos, de eso, de leyenda, ¿no? O sea, a mí me llega una propuesta a través del realizador del telediario, que era un canario que daba clases con el padre de Leticia, en un instituto, en una academia de audiovisual. Y llega un día con la propuesta de que yo tengo un amigo que su hija está en CNN Plus, está de madrugada, le gustaría venir aquí. Digo, bueno, tráeme un vídeo, que veamos quién es. Yo no sabía quién era. Vino un día con un vídeo, lo guardamos, esto debía ser pues el mes de abril, y el mes de mayo, del mes de junio, cuando se acercaba el verano, las vacaciones de muchos presentadores, había que sustituir, y bueno, y la llamamos, se le hizo una prueba. Pasó la prueba muy bien porque venía ya con mucho entrenamiento. Un canal Todo Noticias es una pista americana para los presentadores, y se le contrató aquel verano y empezó a presentar Informe Semanal en lugar de Baltasar Magro. Sí. Y luego ya tuvo una carrera pues acorde con su preparación y con su... ¿Cómo es como profesional la actual reina? Pues ambiciosa. Siempre que dices ambiciosa tienes que decir, yo me gusta recordar que ya sé que la ambición en España tiene mala fama y mala prensa. Era una ambiciosa sana, era muy rigurosa y muy trabajadora. Siempre estaba dispuesta a trabajar. Y eso, en cualquier empresa, pero en las públicas mucho más, es el gran valor diferencial de un profesional. Estar dispuesto a trabajar en cualquier momento, en cualquier cobertura, con cualquier horario y con cualquier sacrificio. Es decir, haz la maleta y en 2 horas tienes que estar en Barajas para irte a Irak o a Libia o a Jumilla porque ha habido un accidente de tren y han muerto 20 personas. Y no sabes cuándo vas a volver, ¿no? Entonces, ese valor ella lo tenía. Que realmente son unas cualidades que, digamos, profesionalmente ahora como reina le vienen también muy bien, ¿no? Esa Seguro, sí, seguro que ella ha aplicado lo mismo que hacía en el terreno profesional periodístico a su vida y a su agenda como reina, ¿no? ¿Cómo la ves como reina? Bien, la veo por televisión. ¿Tienes trato? ¿Tienes algún trato? No. ¿Y crees que la monarquía está en peligro? No, yo creo que no. Francamente creo que no. No veo ningún peligro. Es más, veo que últimamente esa ofensiva que vimos en el comienzo del rey Felipe, en el final del reinado del emérito, en fin, agitación republicana, ha bajado. Igual es porque lo están haciendo bien desde la Casa Real en el sentido de la imagen. Yo creo primero porque lo están haciendo bien y segundo porque muchos españoles vemos que el rey es probablemente, voy a decir, la última garantía y a ratos la única garantía de que la nación va a seguir estando unida, de que la Constitución se va a respetar porque no se está respetando. Entonces lo vemos como garantía y lo está haciendo bien, es decir, está respondiendo a, bueno, lo último en todas sus presencias en Valencia, ¿no? Es decir, está ahí porque sabe que hace falta que esté, porque el Estado no ha estado en Valencia, el Estado ha estado completamente fuera de Valencia. España ha abandonado a los valencianos, hablo de España como Estado, no miles y miles de personas que han ido ahí a limpiar, a ayudar y que siguen limpiando y ayudando. Y siguen recordando que ahí hay un problema y hay una tragedia que va a costar recuperar. Bien, el rey ha estado ahí y sigue estando, a pesar de que el gobierno no le gusta que el rey vaya a Valencia, porque le recuerda la huida del llamado galgo de Paiporta, ¿no? Pero él está ahí, pero realmente ¿puede hacer algo el rey por España? Pues, o sea, dices que no va a desaparecer la monarquía, yo entiendo que como institución que está ahí, no. Pero su influencia, digamos, en la vida política y de los españoles. El rey tiene una gran influencia. Yo creo que basta recordar su presencia y su discurso en octubre del 17, cuando responde al desafío soberanista catalán. Es decir, él está ahí
y asume una voz que los españoles estábamos echando de menos en el gobierno. Rajoy en aquella circunstancia estuvo desaparecido en combate y fue el rey el que asumió un discurso de nación. Y los españoles, la inmensa mayoría, nos reconocemos en ese discurso y en esa actuación, como nos reconocemos en el momento que van a Paiporta y aguantan la lluvia de barro, y a pesar de esa indignación expresada de una manera tan grosera, digámoslo así, están allí y llevan consuelo, afecto a los valencianos y manifiestan la presencia de la gran institución que es la monarquía. Yo en eso no tengo ninguna duda. Puede hacer mucho y hace mucho. ¿Nuestra democracia está en peligro? La democracia está continuamente erosionada. Basta ver, podríamos repasar las instituciones, ¿no? ¿Qué ha pasado con las instituciones en estos últimos años? Ya hemos hablado de Televisión Española, no hace falta dedicarle más tiempo, ¿no? Está ocupada completamente. Hablamos del Tribunal Constitucional. Por ejemplo. Hablamos de cómo Cándido Conde Pumpido intenta que los jueces de Sevilla no le lleven al Tribunal Europeo para que Europa le diga que lo que ha hecho con la sentencia de los ERE es una intromisión de un tribunal que no forma parte del Poder Judicial y que está funcionando como casación del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Constitucional ha corregido o anulado sentencias del Tribunal Supremo. Podemos hablar de las alianzas que Sánchez mantiene con los independentistas y de cómo hoy España es un país gobernado por un fugado de la justicia, que dicta las leyes, que dicta la amnistía. Amnistía que para el Partido Socialista era inaceptable hasta que necesitaron los 7 votos de Junts per Catalunya. Y en ese momento no solamente es aceptable, sino que es la gran solución nacional, la amnistía. Podemos hablar de cómo se condona la deuda de la Generalitat y se intenta disolver entre todos los españoles con el pretexto de que se van a perdonar las deudas de todas las comunidades autónomas. Esa trampa de trilero de te quito a ti la deuda y a ti también, pero lo disolvemos y lo pagamos entre todos. La sensación que da es que todo es negociable. La deuda, una sentencia, la inmigración, ahora con el tema del reparto de los menas. Ni siquiera negociable, Alfredo. Ni siquiera negociable, porque si es que es una imposición del separatismo catalán por 7 votos. Es decir, es que ahí no hay negociación posible. Junts dice, hágase esto, condónese la deuda, establezcase la amnistía, indúltese a quienes se llevaron dinero público para desmantelar el Estado español y romper la nación española. Y simplemente Sánchez es un ejecutor de las órdenes de Junts per Catalunya y de Puigdemont. Ojalá fuera negociable. ¿Va a llegar a meta? ¿Va a llegar a 2027? Pues no lo sé, o sea, tiene toda la pinta de que sí, de que todo le da igual, ¿no? Y yo creo que llegará a 2027 y llegará con el fiscal general del Estado que tenemos, a pesar de que el fiscal está imputado. Incluso me atrevo a decir que si se llegara a condenar al fiscal general del Estado, cosa que parece bastante probable a tenor de las pruebas, seguirán ahí sin ningún tipo de complejo. No se van a ir. Y lo lamentable o lo alarmante es que parece que España lo aguanta todo, ¿no? Es decir, que la opinión pública española lo aguanta todo. Hablabas de que la última barrera que muchas veces vemos es la monarquía, vemos al rey, ¿no? Como la defensa, la última barrera de la defensa. ¿Europa? ¿Europa nos ha servido alguna vez como barrera de algo? Yo tengo mis dudas. A Europa le preocupa mucho lo que hace Orbán en Hungría, le preocupa mucho lo que hace el gobierno polaco en Polonia. Pero igual ahora con lo del tema económico del rearme y de todo esto... Bueno, esta mañana he leído que está Sánchez para llegar al 2% que ha prometido, a pesar de que lo ha prometido bajo manga, ¿no? El secretario general de la OTAN ha salido esta mañana diciendo que antes del verano España llegará al 2% en gasto de defensa. Inmediatamente el gobierno ha salido a decir que no ha prometido eso. En reuniones a puerta cerrada, la promesa está ahí porque la exigencia es alta, ¿no? La historia ha cambiado, el contexto es radicalmente diferente del que conocíamos, ¿no? Europa ahora tiene que defenderse por sí misma. Ya no vale el amigo americano, ¿no? El amigo americano al que hemos estado poniendo a parir durante muchos años, ahora ha dicho que se retira sus cuarteles y que se va a enfocar en la guerra comercial con China.
la defensa de Europa nos la dejan a nosotros, por primera vez. Entonces Sánchez promete ese 2% que Europa le exige. Claro, obviamente cualquiera que conozca a Sánchez sabe que les va a hacer trampas en el solitario, ¿no? Están metiendo gasto sanitario dentro del gasto de defensa. O sea, lo conceptúas como gasto de defensa, empiezas a meter partidas que no tienen nada que ver con defensa en el gasto de defensa y llegas al 2%. Claro, cuando Europa examine, si es que examina, porque claro, también tuvimos las inversiones, todo el dinero que Europa prestó en la época de la COVID para la recuperación económica, ¿no? Todos recordamos alguna sesión del Parlamento Europeo donde la encargada de la Comisión Europea del gasto público decía, bueno, oiga, España, ¿ustedes en qué se han gastado este dinero? Todavía no le hemos respondido. Sabemos dónde ha ido parte del dinero. Ha ido a la trama de Ábalos, de Coldo y compañía. Y a otros gastos, bueno, que se han disfrazado como de recuperación, pero en realidad son gastos que van comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen dinero para contratar empresas, algunas a dedo. Bien. Claro, si no sabemos en qué se gastó el dinero que vino de Europa, ¿vosotros creéis que en algún momento Europa se va a poner a examinar, o la OTAN se va a poner a examinar las partidas de gasto que suman ese 2%? Pues probablemente no. Yo creo que Sánchez engaña con mucha más facilidad a von der Leyen y al secretario de la OTAN que a los españoles. El otro día había una viñeta que decía que quieren imputar no solamente lo de las mascarillas como gasto en defensa, sino el fichaje de Rüdiger por el Real Madrid. Dice, fichamos a un defensa, también lo ponemos como gasto. Gasto de defensa. Intentando meter todo para cuadrar una cifra que es imposible a avisos externos que se pueda llegar, ¿no? El llegar a ese 2% sin hacer una inversión. Sin hacer una inversión no se puede llegar. Y sin presupuestos, bueno, supongo que hay créditos extraordinarios y formas de sortear todo esto, ¿no? Pero claro, la gran dificultad no es solamente llegar a ese número, sino que el gobierno está partido en dos con este tema. O sea, hay una parte del gobierno, Sumar y compañía, que no quiere saber nada de rearme, y Sánchez tiene un problema grave porque no puede contar con el PP salvo que le ofrezca ya lo dijo Feijóo ayer, ¿no? Salvo que haya un pacto de Estado. Con lo cual, pues supongo que el PP va a intentar agudizar las contradicciones que decían los marxistas, y Sánchez va a intentar engañar a la OTAN con su juego de trileros. Y si decías antes que los españoles aguantamos todo, ¿no? Que todo esto que está pasando y no nos quejamos de nada, y que parece que Sánchez va a aguantar hasta acabar la legislatura, la única solución es esperar a las siguientes elecciones para que esto cambie. Bueno, no hay otra, ¿no? No hay otra. ¿Se te ocurre alguna otra? No, pero ¿hay alguna manera de que los españoles reaccionemos antes? No lo sé. Esto ya depende de cada uno individualmente, ¿no? Y cada uno aquí parece que... en fin, yo creo que la opinión pública tiene unas tragaderas importantes en España. Estás hablando de cómo ves el gobierno, cómo ves el Partido Socialista, cómo ves la oposición. ¿Está haciendo labor de oposición de verdad? Bueno, la oposición, yo recuerdo mucho lo que decía, repetía mucho Manuel Fraga, ¿no? Que decía que lo importante era la unidad. La gran ventaja de Sánchez con respecto al juego de la alternancia es que la oposición está dividida y no parece que vaya a unirse en un plazo medio de tiempo, ¿no? Con lo cual esa primero es una gran ventaja para un gobierno que tiene muchas debilidades, pero que al otro lado efectivamente no hay un liderazgo unitario. No hay un liderazgo unitario y tampoco se ve un liderazgo con fuerza en la persona de Feijóo, ¿no? El otro día me comentaba un dirigente del Partido Popular, no voy a decir nombres porque sería meterle en un problema, que Génova hace ya un tiempo dio la orden a todas las cabezas visibles del Partido Popular de que toda propuesta que tengan de comunicación, entrevistas, etcétera, tiene que pasar por el filtro de Génova. Génova dice quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Claro, en un momento en el que hace falta, en un momento en el que tenemos un presidente del gobierno cuya concepción de la política es una concepción de guerra,
él está permanentemente en guerra. La única manera de combatir desde el punto de vista de la comunicación ese estilo y esa forma de ser es montar una guerrilla. Y la única manera que tuvimos los españoles de vencer a un ejército tan disciplinado y tan rápido como el de Napoleón fue esperarle en Bailén con una cuadrilla de bandoleros, con el trabuco y el pañuelo atado con 4 puntas, con 4 nudos en la cabeza, una bota de vino y un trozo de pan. Y le ganamos. Guerra de guerrillas. Claro, para la guerra de guerrillas tú necesitas un ejército populoso de comunicadores. Necesitas probablemente un gobierno en la sombra. Necesitas una estructura muy ambiciosa y muy fuerte. Si concentras la comunicación en el líder, que en este caso, por designación, es el señor Feijóo, y ese líder no tiene una gran comunicación, le falta emoción, le falta redondear las frases, le falta estar en el momento que hay que estar de manera puntual y de manera continuada. Es un hombre que aparece y luego pasa tiempo hasta que tiene su siguiente aparición, pues realmente no estás aprovechando la fuerza que deberías tener, ¿no? Y eso hace que la oposición aparezca como débil. ¿Hay algún político en España que pudiera liderar esas guerrillas, vamos a decir? A ver, el liderazgo es el que es, ¿no? Y se ha establecido. Hay una estructura que ha elegido a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular y como candidato, pues al que yo creo que le queda una oportunidad. La última, la del 23, la desaprovechó. Yo creo que la desaprovechó por no comparecencia. Todos recordamos el segundo debate donde no quiso estar. Yo creo que tenía miedo de que le identificaran con Abascal y que le vieran junto al líder de Vox y prefirió no estar, ¿no? En los partidos que no estás, esos siempre los pierdes. Yo creo que le queda una oportunidad, ¿no? Bueno, hay quien mira a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, yo creo que tiene fuerza en Madrid, es verdad. Fuera de Madrid no lo sé, yo tengo mis dudas. Yo personalmente le recomendaría que cambiara de novio, ¿no? O sea, tiene una especial, falta de tacto a la hora de elegirlos, ¿no? Ya sabemos que el amor es ciego, pero bueno. ¿Quién más hay ahí? Cayetana Álvarez de Toledo es una buena parlamentaria, excelente parlamentaria. Yo no creo que sea una persona que pueda asumir la presidencia de un partido como el Partido Popular. No lo creo, O sea, a pesar de que creo que intelectualmente tiene una gran potencia, creo que comunica muy bien, precisa muy bien los mensajes, los temas que trata, entra muy bien, es capaz de marcar de una manera muy estrecha, muy cercana, muy agobiante a cualquier compareciente del gobierno que aparezca. Bolaños, yo creo que Bolaños tiene pesadillas con Álvarez de Toledo, ¿no? Pero no le veo la fuerza como para liderar una candidatura nacional. Bueno, cambiando ya, yo creo que de tercio, aparte de tu labor periodística en medios de comunicación, tú has ejercido una labor de asesor de comunicación, sí, como en el lado empresarial, en el lado privado. ¿Qué experiencias, con qué te quedas de esa época? Tú has estado con Primeros Espadas, ayudándoles en comunicación, estuviste con Botín, has estado con El Pocero, has estado con gente que les has ayudado. ¿Crees que hay una falta de comunicación o de formación de comunicación también en la empresa privada? A ver, la comunicación, yo creo que todo el mundo habla de comunicación, pero pocos la estudian y la practican, ¿no? Y es un poco como la asignatura María o la niña tonta de las empresas. Entonces, bueno, pues quien se lo toma en serio y quien lo aborda de una manera profesional, pues se da cuenta pronto de que es una herramienta mágica, ¿no? Porque permite conectar con las personas, porque permite llegar, porque permite persuadir, porque es una herramienta extraordinaria para mover equipos y para estimularles. Es una virtud esencial para crear una visión
Los presidentes de las grandes empresas, los de verdad, se dedican a dos cosas: a crear la visión empresarial y a la comunicación. Entonces, ahí sí que le dan un valor especial, ¿no? De ahí para abajo, no. De ahí para abajo, bueno, pues cada cual hace lo que puede, y cuando la empresa se toma en serio la comunicación de sus directivos, entonces entramos nosotros en juego y nos viene muy bien porque nos da mucho trabajo, ¿no? Y además es un trabajo entretenido, divertido, que sirve, que ayuda, porque cuando sacas a alguien a los medios de comunicación que no tiene experiencia, lo pasa muy mal. Cuando alguien tiene que hacer una presentación ante un equipo directivo o dirigir una convención de directivos o hablar ante una asamblea de clientes, lo pasa muy mal, ¿no? Y cuando se ponen en serio a trabajarlo y a estudiarlo, pues ven que tiene un gran recorrido y una gran capacidad de mejorar, ¿no? Esa es una parte. La otra parte donde yo he trabajado es con personas, empresas, instituciones que tienen problemas, lo que llamamos comunicación de crisis, ¿no? Uh-huh. Y ahí eres una especie de ángel enviado por el cielo, porque cuando te llaman desde un punto que está atravesando una crisis reputacional muy grave, es decir, con una crisis que ha estallado, bueno, te ven de alguna manera como alguien que les ayuda. Es como cuando estás en un velero y te pilla una tormenta en alta mar, ¿no? Estás en medio del Atlántico y tú sabes justito manejar el timón. A mí no me ha pillado nunca, Dios no lo quiera. Y tú dices, bueno, yo aquí necesito un piloto, ¿no? Necesito a alguien que haya pasado alguna tormenta. Y entonces aparece alguien en el mar con un salvavidas que dice, déjame que yo... pues ese eres tú, esa es la figura, ¿no? Eres el que dice, bueno, mira, yo sé cómo funcionan los periodistas, sé con qué criterios trabajan, sé también cómo funciona la opinión pública, sé lo que hay que hacer y te vas a fiar de mí y me vas a enseñar primero los armarios, a ver qué hay en los armarios, ¿no? Porque seguro que hemos metido la pata, hemos hecho algo mal. Las crisis muchas veces te llegan sin que tú hagas nada, pero hay muchas veces que te llegan porque tú has hecho cosas, ¿no? Y entonces hay que ser psicólogo y hay que trabajar muy cerca de la toma de decisiones y hay que tranquilizar y asegurar, ¿no? No, como les llaman ahora, los señores lobo no hacen milagros, pero te ayudan a atravesar la tormenta de tal forma que tú llegues al final con el mínimo daño y sobre todo con una capacidad de recuperar la reputación que has perdido. Es un trabajo que crea una gran vinculación porque te encuentras personas. Yo recuerdo que en una ocasión un empresario que se sentó delante de mí, yo estaba allí por un amigo común o conocido común, y esta persona, cuando se sentó a la mesa, se echó a llorar, y después de llorar durante 10 minutos, ya cuando se calmó, me dijo, bueno, yo me siento aquí contigo porque esta persona, que era un abogado relevante, me ha dicho que tú me puedes ayudar, pero yo en realidad lo que quiero es tirarme por el viaducto y que mi vida termine ya, porque esto es un infierno, ¿no? Entonces tú ayudas a esas personas a ordenar las cosas, a orientar los mensajes, a tener tranquilidad, a reconocer si han hecho algo mal, eso que han hecho mal, y a actuar de tal forma que con el paso del tiempo, a veces en un plazo medio, a veces en un plazo largo, recuperen la reputación que perdieron en esa crisis, ¿no? Y a que vean las cosas con distancia. Esa es un poco la función. Para eso, ¿qué es lo fundamental? Haber conocido muchas crisis, haber atravesado alguna propia y también conocer muy bien cómo funciona el mundo de la comunicación. Y ser un poco psicólogo, porque por lo que estás contando... psicólogo en el manejo de alguien que ha entrado en pánico. Ha entrado en pánico, sí. Sí, esas personas han entrado en pánico. Esas personas ven que lo pierden todo, que no se van a recuperar jamás, que esa es una mancha, una herida que es indeleble y que siempre la van a llevar arrastrando, ¿no? Y es posible que la lleven arrastrando siempre, ¿no? Pero hay esperanza siempre, hay un momento en el que ves la luz al final del túnel y
Y bueno, son recorridos largos y por las razones que he explicado crean una gran vinculación, ¿no? Une mucho más pasarlo mal juntos que pasarlo bien juntos. Porque para la farra vale cualquiera, pero para pasarlo Para mal los momentos. valen muy pocos. Bodegas J.F. Arriezu patrocina el podcast Vino para charlar. Un vino ecológico, nacido del respeto por la tierra y de la pasión de una familia dedicada al viñedo. Auténtico, sostenible, con el cariño y la dedicación de quien cuida y hace crecer lo que ama. Disfrútalo en casa con un 10% de descuento con el cupón Vino para charlar en jfarriezu.com. Aparte de, hemos dicho, la parte de periodista, la parte de labor de asistente, de ayudante, de, vamos a decirlo así, de comunicación, de director de comunicación, también escribes, también te da tiempo para Sí, tus de vez en cuando sí, proyectos. de vez en cuando sí. Sí, el último libro que has escrito va unido a un proyecto que estás realizando y que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, es Palabra de Puta. Palabra puta se llama el libro. Palabra puta. Sí. Palabra Puta. Y cuéntanos un poco el proyecto y cuéntanos... Bueno, el proyecto nace una mañana de septiembre del año 22, que yo estoy bajando por la carrera de San Jerónimo y me encuentro una manifestación de prostitutas en la carrera de San Jerónimo frente al Congreso. Habría 5.000, 6.000 personas, la mayor parte mujeres, con sus pancartas, algunas cubiertas con antifaz, paraguas rojos. Y una señora sale de la cabecera de la manifestación y me interpela. Yo iba a recoger mi coche del parking y me dice, oiga, usted el de la tele, a ver si hacen más caso a estas señoras que no les hace caso a nadie, ¿no? Yo le dije, bueno, mire señora, yo ya no estoy en la televisión, pero en fin, dígame, ¿qué piden aquí? Pues que es que hay una ley del PSOE que nos quiere cerrar los locales, que nos quiere prohibir, que quiere perseguir a nuestros clientes y nosotros venimos aquí a defender que no somos víctimas, que estamos porque queremos. Digo, bueno, me da su teléfono, intercambiamos teléfonos y eso fue el inicio de una serie de entrevistas que va ya por las 150 en podcast, que son entrevistas con mayoritariamente con mujeres que ejercen la prostitución. También hay algún hombre, hay alguna transexual y luego hay académicos, hay antropólogos, sociólogos y algunos clientes. Y bueno, eso que empezó como una curiosidad por conocer ese mundo, es verdad que no les hacían ni caso, O sea, yo aquella tarde y al día siguiente repasé toda la prensa, vi todas las televisiones, escuché todas las radios y esa manifestación de 5.000 personas no salió en ningún informativo, en ninguna televisión, en ninguna radio, ni en ningún periódico. 5.000 personas. A veces en Madrid basta con que haya 15 desgarramantas en la puerta del Congreso para que sea una foto de portada. 5.000 personas. Claro, en las facultades nos enseñan que estamos, entre otras cosas, para dar voz a los que no tienen voz. Yo dije, bueno, esta gente está pidiendo algo, merece una voz, ¿no? Y cuando llevaba ya pues cerca de las 100 entrevistas, una de las que participan en ese podcast, la antropóloga Carmen Meneses, Universidad de Comillas, me animó, me dijo, no dejes que esto sea solamente un podcast, conviértelo en un libro. Bueno, y me puse a convertirlo en un libro, trasladando las voces que están grabadas en ese podcast que se llama Escort, cualquiera lo puede consultar en Spotify, en iBooks, en Google, en las diferentes YouTube Music, todas las plataformas de podcast lo tienen en su programación, pues se convierte en un libro que pretende dar voz a las que no tienen voz y que hablan de su trabajo, de dónde vienen, de por qué lo hacen, de qué esperan de la sociedad española, de qué esperan del gobierno, y está compuesto por testimonios de personas. Por lo que dices, 150 entrevistas, 150 testimonios. ¿Qué conclusiones has sacado? ¿Qué has aprendido? Primero, he aprendido que, como me decía el otro día una prostituta en Bilbao, no es una profesión para cualquier mujer. Hay que tener las ideas muy claras y tener una gran fortaleza mental. Bien, segundo, claro, el por qué se dedican a la prostitución es fundamental para
si quieres combatir la prostitución, es decir, si quieres que menos mujeres recurran a la prostitución, y creo que esa es una idea loable, que la puede asumir una sociedad correctamente, hay que comprender por qué se dedican a la prostitución, porque si no sabes por qué están ahí, vas a tomar medidas que no van a hacer que salgan de ahí, sino que van a empeorar su vida. Bien, ¿por qué se dedican a la prostitución? Primero, es una estrategia económica. Es decir, buscan dinero. Nadie está en la prostitución sin buscar dinero. Es verdad que te puedes encontrar, yo me he encontrado en alguna ocasión, mujeres que están por placer. Ha habido 2 personas que me han confesado, a mí me gusta este trabajo. No es que me gusta que me paguen, lo que me gusta es estar con hombres o con mujeres y encuentro placer en este trabajo. Eso lo hay. En segundo lugar están porque hay muchas que vienen de América, que vienen con títulos universitarios. He conocido mujeres con título de médico, ingenieras civiles, lo que se llama aquí ingenieras de caminos, he conocido psicólogas, he conocido alguna periodista de Radio Caracas, que cuando el chavismo se incauta de Radio Caracas, salen de allí corriendo y se vienen a España y no pueden ejercer. Muchas tituladas que vienen aquí con títulos que aquí no se convalidan. He conocido muchísimas mujeres que han intentado otros trabajos donde les han explotado. Vamos a decirlo así. O sea, a las mujeres que vienen como inmigrantes y que no tienen papeles de residencia, en España se las explota. Eso parece que no preocupa a casi nadie, ¿no? Pero he conocido el otro día, también en Bilbao, una mujer me contaba que había sido obrera de la construcción en Madrid. Le pagaban 500 euros al mes por jornadas larguísimas, donde tenía que limpiar paredes, quitar escombros, y además tenía dificultades para que le pagaran, ¿no? Bien. Hay mucha madre soltera o divorciada con 1, 2, 3 hijos que quieren flexibilidad horaria, porque cuando ensayan trabajos como camarera o dependienta, hacen 12, 14 horas, no pueden ver a sus hijos y no ganan lo suficiente como para mantener a los hijos y a veces mandar dinero a su casa. Hay muchas que tienen familiares en América enfermos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿no hay españolas? Sí, he entrevistado a muchas españolas, pero las españolas tienen posibilidad y la ejercen de ir a trabajar a Suiza, donde el trabajo de la prostitución está estrictamente regulado y donde ganan 4 y 5 veces más que en España. Carmen Meneses tiene un estudio, hecho un estudio de campo, que demuestra cómo el 70% de la prostitución de Ginebra está ejercida por españolas. Es decir, básicamente esas son las razones por las que están en ese mundo, ¿no? Claro, si tú haces una ley como se pretendía aquí, por 2 veces se ha pretendido, similar a la francesa, te vas a encontrar un panorama similar al francés. Prostitución que se ejerce a bordo de roulots en la ribera de los ríos. Violaciones, robos, agresiones en los domicilios donde las prostitutas se atreven a ejercer el trabajo, a pesar de que es ilegal, porque como el delincuente sabe que no van a denunciar para no acabar en comisaría, pues digamos que la facilidad y la impunidad para cometer delitos contra ellas es mucho más llevadera, ¿no? Aumento de agresiones y delitos contra prostitutas de un 25%, en general en Francia. Es decir, esa es la realidad que queremos para mujeres que están ahí y que... os voy a contar una anécdota. En una ocasión las acompañé a un grupo de 4 mujeres a ver a una diputada de Vox que tenía interés en saber de esto, ¿no? Un poco también a raíz de la publicación del libro. Y en un momento dado esta mujer, que las trató exquisitamente, preguntó a una de ellas, bueno, ¿y tú, Angie, si ganaras con otro trabajo lo mismo que ganas prostituyéndote, dejarías esta dedicación? Y la señora le contestó, pues sí, claro que sí, evidentemente. La conversación siguió por otros derroteros, ¿no? O sea que yo me di cuenta que ahí faltaba una pregunta fundamental. Dije, bueno, María, hay una pregunta que no has hecho y que es importante para entender lo que Angie te ha respondido. Por favor, Angie, ¿cuánto ganas tú al mes? Y ella le contestó que un mes malo eran 5.000, un mes bueno podían ser 7 o 10.000 euros. Digo, bueno, ahora... Yo le hice la pregunta a la diputada que traslado a todos los espectadores y oyentes de este podcast. ¿Alguien conoce un trabajo para estas mujeres en el que ganen ese dinero? Un trabajo que no esté buscado por ávalos. Un trabajo con un contrato,
en una empresa hecho con un examen de candidatos para ese trabajo, ¿no? ¿Lo conocéis? No. Yo no lo conozco. Entonces, ¿yo quién soy para decirle a esa mujer qué debe hacer con su vida, independientemente de la moral que yo tenga y de los criterios morales que yo maneje? Esa Yo no es soy, una no, duda que me estaba surgiendo a mí. O sea, ¿qué reacción ha podido producir el libro o el podcast a gente según la ideología que tenga o la religión o las creencias? Mira, el podcast tiene una audiencia de... Ahora estamos en una media de 1.000 escuchas diarias. Ha acumulado un total de escuchas que superan los 220.000 en el tiempo que lleva. Le ha costado despegar porque es un tema duro. Te puedo contar que, lo cuento en el libro, yo he acompañado a estas mujeres a muchas reuniones. Me pidieron, por ejemplo, una prostituta de Granada que ejerce en Bilbao, me pidió si era posible hablar con los obispos. Bueno, y yo pedí una entrevista con Argüello, con el que hoy es presidente de la Conferencia Episcopal, que en aquel momento era portavoz. Nos recibió. Yo fui a la Conferencia Episcopal con 4 o 5 mujeres dedicadas a la prostitución y les dedicó 2 horas de su tiempo, las trató con una extraordinaria caridad, las escuchó, les expresó su incomprensión, les dijo, por supuesto, que la Iglesia Católica condena a la prostitución porque va contra la dignidad humana, pero los lugares donde yo he encontrado más comprensión ha sido entre personas católicas. Conferencia Episcopal, Oblatas del Redentor, que ya en aquel tiempo decían, no nos gusta la ley porque nosotras queremos ayudar. Y si la ley sale adelante, todo este mundo de 100 y pico mil personas dedicadas a la prostitución se va a sumergir en la clandestinidad. Y ahí no sabes dónde están, no sabes qué les pasa, porque no van a salir a la luz por miedo a la policía, ¿no? Ahí es donde yo más he encontrado más comprensión. Nula comprensión, curiosamente, en el partido que más, al menos por las noticias que tenemos, más ha recurrido a la prostitución, que es el Partido Socialista. Jamás las han escuchado. Jamás las han escuchado. Jamás han admitido una entrevista con ellas. Nunca han querido saber sus razones, su forma de vida. No es un estilo de política al servicio de las personas, sino contra las personas. Me consta que han hablado con Podemos, me consta que han hablado con Más Madrid. Hubo una comparecencia en la Asamblea de Madrid, donde Más Madrid se mostró muy comprensiva con sus razones. Es más, en aquella comparecencia en la Comisión de Igualdad de la Mujer, curiosamente, la representante de Más Madrid y la representante de Vox estuvieron de acuerdo en que no cabía una ley abolicionista, en que no cabía perseguir, sino que caben otro tipo de medidas que serán seguramente mucho más eficaces para, primero, reforma de la ley de extranjería, segundo, evitar que los trabajos más precarios, los peor pagados y los de más duración horaria, de horario laboral, sean siempre para mujeres. Tercero, una norma de convalidación que permita que esas mujeres que vienen con títulos puedan ejercerlos aquí. Quizá no con las capacidades que tiene un ingeniero español de la Universidad Politécnica de Madrid, pero sí con algo. Tiene que haber alguna manera de, y no sé si lo he dicho, pero una reforma de la ley de extranjería. No podemos tener personas que vienen de América y que están 2 años y medio esperando que les den papeles, porque ¿de qué creemos que van a vivir esas personas durante 30 meses mientras esperan que se tramite su permiso de residencia? El otro día en un club de Valladolid, club de carretera, me encontré una mujer uruguaya que había venido justo para ganar dinero y pagar el tratamiento de cáncer de colon de su madre. Esta mujer había pedido un préstamo en Uruguay para venir. Pidió 3.000 euros, los consiguió, se pagó el viaje, se vino a España, se puso a trabajar. Ya había pagado el préstamo, cuando yo la vi llevaba 1 año, había pagado el préstamo con el que vino, había pagado el tratamiento de su madre, las operaciones sucesivas para extirparle el tumor, le quedaba todavía una intervención a mamá, estaba pagando los estudios de su hija y estaba pagando su propia manutención. Su terror
el miedo que expresaba era: si viene la policía y me pilla sin papeles, me van a deportar. Y si me deportan, se acabó el tratamiento para mi madre, se acabaron los estudios de mi hija y se acabó mi sueño de bienestar. ¿Qué alternativa le damos a esa mujer? Porque yo creo que hay que darle una alternativa. Es decir, si decimos, vamos a prohibir tu trabajo, vamos a cerrar este local en el que estás, porque consideramos que eres violada, que la prostitución es violencia contra la mujer, que eres una esclava sexual, hay que darle una alternativa. Y yo no oigo a nadie, absolutamente a nadie, decir que hay que dar alternativas a esas personas. La alternativa que se les da es: declárate víctima y te daremos 400 euros al mes, como en Francia. En 6 años de aplicación de la ley francesa, ¿sabéis cuántas personas se han acogido a la declaración de víctima subvencionada con 400 euros al mes en 6 años? 135 personas. Hoy las ONGs que se dedican al rescate están pidiendo en Francia 2.000 millones más para rescatar a las que no se quieren dedicar, a las que no se quieren declarar como víctimas, ¿no? Al abordar un tema que me parece muy complejo, como es el de la prostitución, las mafias yo creo que tienen también un hueco que no hemos tocado. La verdadera prostitución se ejerce libremente. Yo sé que esto puede escandalizar a más de uno. Lo repito, la prostitución auténtica se ejerce libremente. Lo otro es esclavitud y lo otro es explotación sexual. Y para lo otro está el Código Penal. Yo no he hablado con personas, he preguntado, obviamente, ¿conoces alguna que esté aquí obligada, esclavizada? Bien, alguna vez me han referido a algún caso, ¿no? Por ejemplo, en un club de Madrid, de las afueras, carretera de La Coruña, una dominicana me dijo: sí, conocí a una persona que estaba aquí porque le obligaba a su marido. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, pues animarle a que se divorciara. ¿Qué hizo ella? Se divorció. ¿Y luego qué hizo? Siguió trabajando, pero para ella. Bien, esos son los pocos casos que yo he conocido de personas obligadas, ¿no? Otro en Valencia era una árabe, una chica joven, a la que su madre obligaba, la llevaba al club, la recogía por la noche. Las mafias. Las mafias es Código Penal. Está recogido en el Código Penal. Cuando la policía dice, y miente, que el 95% de las mujeres que en España ejercen la prostitución están obligadas, si se dedican a la prostitución 120.000 personas, quiere decir que hay unas 100.000 que están obligadas. ¿Qué hace la policía y qué hace la Guardia Civil? ¿A qué se dedican? Si tenemos en España 100.000 personas obligadas a ejercer la prostitución. Es decir, esa cifra no es real. Ningún investigador con experiencia en el tema, López Río Pedre, 25 años de trabajo, de campo, Carmen Meneses, 25 años de trabajo de campo, ratifica esas cifras. La rebajan hasta un 12-15%, que por otra parte es la cifra que da Naciones Unidas, ¿no? El mundo de las mafias es un mundo, por ejemplo, López Río Pedre, sociólogo de la UNED, lo ha investigado. Claro, es verdad que muchas vienen de manos de bandas que organizan su viaje. Por ejemplo, las nigerianas. López Río Pedre, le cito, ha investigado esas redes y los caminos por los que llegan. Claro, atravesar 7 fronteras como las que hay entre Nigeria y España es imposible si no te la pasa una banda organizada. López Río Pedre lo que afirma es que la mayor parte de las mujeres de Nigeria que vienen a España a ejercer la prostitución le piden a las mafias que las pase, que le pasen las fronteras para ejercer la prostitución en España. Esto es así. Es verdad que eso genera una deuda y buena parte del trabajo de esas mujeres va para pagar esa deuda, ¿no? Contra eso está el Código Penal. Es decir, yo me refiero a decir, si tú tienes un 15% esclavizadas, sometidas, ¿vas a aplicar una ley para el resto del 85%? Una ley que prohíba absolutamente todo, y vas a hacer que el 85% que lo ejerce libremente pase a tener una situación muy similar a la del 15% que vive en la esclavitud. Es decir, ¿qué pensamos que va a ocurrir cuando se sumerjan en la clandestinidad y empiecen a trabajar de mala manera, sin protección, sin control, sin que la policía pueda entrar en los locales como ahora para pedir papeles y ver quién está legal o ilegal y si hay alguna situación anómala? ¿Qué creemos que va a pasar? Que todas esas que van a pasar a la clandestinidad van a ser pasto de las mafias que actúan y operan en ese 15%.
Has apostado para un proyecto como este de dar voz, de divulgación por un podcast. Es decir, yo creo que es la mejor prueba de que apuestas por nuevos medios y nuevos formatos de comunicación. Tenías un podcast que yo cuando te conocí hace creo que año y medio, una cosa así. Bueno, el podcast es un formato perfecto para este tema. ¿Por qué lo es? Porque conseguir que mujeres que ejercen la prostitución den la cara es imposible. O sea, vas a conseguir una al año. Yo sé de 2, 3, 4 en todo este tiempo. Me he encontrado con 2, 3, 4 que han dicho, sí, no me importaría dar la cara, ¿no? De hecho, en el libro hay una cubana que vive en Valencia que aparece a cara descubierta. La única en el tiempo de gestación del libro, ¿no? Por tanto, permite acceder. Es un mundo en el que conseguir la confianza es muy complicado. Cuando la consigues es verdad que todo va sobre ruedas porque entre ellas se comunican y hablan y te avisan, ¿no? Y hay una persona que le gustaría aparecer. Incluso ha habido clientes que han oído el podcast y han dicho, hay un cliente de prostitución que es un catedrático de una universidad relevante. No voy a decir ni de qué es catedrático ni de qué universidad, pero... En fin, comprobado, se ha sentado delante de mí y hemos grabado una entrevista de 1 hora. Bien. Con lo cual, descartado el vídeo, porque hay algunos colegas o algunos, digamos, entusiastas del tema que han abordado este asunto en YouTube, ¿no? Pero salen muchas personas con la cara tapada, con enormes gafas de sol, con antifaz. Yo me niego a hacer un vídeo donde alguien salga con la cara tapada. No, me recuerda a cosas muy siniestras, ¿no? Y creo que una de las labores de esta ofensiva de comunicación es quitar el estigma de la prostitución. Yo no me siento con prostitutas, yo me siento con personas. Y hablamos de su vida y de sus razones. Entonces el podcast para esto rompe esa barrera del miedo al estigma y de alguien que me conozca me va a ver, me van a ver en mi país, mi familia no sabe nada, se van a enterar y va a ser mi ruina y lo voy a pasar muy mal, ¿no? Cuando tú les dices, vengo a grabar solamente audio, entonces se relajan. Y con el audio es fácil que llegue un momento cuando llevas 5, 6, 10 minutos que se olvidan de que estás grabando. Y ahí empieza la zona de confesiones. Y confiesan muchas cosas. Y hablan de temas que de otra manera sería imposible que trataran, ¿no? Empezábamos hablando de los medios de comunicación. Yo creo que es momento también de terminar hablando de cómo ver los medios de comunicación en España. Bueno, yo veo que afortunadamente hay medios pequeños que están dando la batalla, ¿no? La batalla por la información, quiero decir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el escándalo del hermano del presidente del gobierno, pues lo ha levantado Alejandro Entrambas-Aguas en el debate, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la banda de Koldo y Ábalos lo ha levantado Ketty Garat y Teresa Gómez en The Objective, ¿no? Y han sufrido y están sufriendo el acoso del poder político, ¿no? Y el desprecio de muchos ministros que en fin, se meten en el fango y se dedican a insultar a medios de comunicación y a periodistas, ¿no? Entonces, para mí esa es la esperanza, ¿no? El trabajo de periodistas independientes, de medios pequeños y, por tanto, sin deuda, con una independencia que les permite sacar temas que otros medios no tocan, o si los tocan es para atacar a esos medios. Pero en general el panorama es muy, muy, muy oscuro, ¿no? O sea, cuando tú ves que en el Congreso periodistas que llevan muchos años trabajando en información parlamentaria se dedican a expulsar, a censurar y a quitar el carné de periodista, digo carné por llamar la legitimidad de periodista, a personas que hacen las preguntas que hay que hacer, pues dices, bueno, ¿cómo ha cambiado esta profesión? No es que ya haya un corporativismo como el que no ha habido nunca, sino que el corporativismo está alineado completamente con el gobierno, ¿no? O sea, hay periodistas que le están haciendo el trabajo sucio a Sánchez y a Bolaños para expulsar del Congreso a Vito Quiles. ¿Cuándo se ha visto una cosa así? Yo no sé si Vito Quiles se dedica a agitar o no agitar, pero yo sí sé que él hace las preguntas que los otros no se atreven a hacer. Es decir, al señor Pachi López hay que preguntarle qué le parece que el señor Ábalos
colocar a sus amigas prostitutas en empresas públicas a las que no iban a trabajar. Es que esas preguntas hay que hacerlas, ¿no? Y no las hace nadie más que el señor Vito Quiles, al que no conozco de nada ni tengo ninguna deuda con él, pero me parece que muchas veces hace las preguntas que hay que hacer en el momento que hay que hacerlas. Y visto este panorama, alguien que ahora empiece sus estudios de periodismo o que se esté planteando ser periodista, ¿qué le podemos decir? Mira, te voy a decir una cosa. Yo conocí a Alejandro Entrambas con estaba en 13 Televisión. Yo hacía el informativo de noche, de 8:30 a 9:30, 10 menos cuarto de la noche. Y un día me llamó al teléfono del despacho un muchacho que estaba estudiando bachillerato. Oiga, mire, que es que yo veo 13 Televisión y me gustaría asistir al programa. Y vino al programa. Y era un muchacho que se llama Alejandro Entrambas. Y venía regularmente. Y luego ya fue a la universidad, ya previamente había manifestado su deseo de estudiar periodismo, fue a la universidad, pedía consejo, pedía contactos, le puse en contacto con Manolo Cerdán, uno de los grandes de la investigación en España, ex director de Interview, ex jefe de equipo de investigación de El Mundo en la época de los GAL. Aprendió mucho con Manolo Cerdán, estuvo con él en algún medio digital y luego saltó al debate. Como casi todo en la vida, es cuestión de persistencia, de persistir, de no rendirse, por muy difíciles que sean las dificultades y por muy malos momentos que pases. El que resiste gana, decía Cela. El que persiste acaba siendo buen periodista. Acabamos, yo creo que como siempre, lo primero dando las gracias a José Félix Arriezu, que nos ayuda y nos impulsa con sus vinos, y hoy hemos estado con un vino joven de su bodega que yo creo que está muy rico, ¿no? Pues brindemos por él, ¿no? Y sí. por el ¿Te vino. gusta el vino? Me encanta el vino, casi tanto como a Rajoy. Y siempre acabamos con una pregunta. Sí. Si te encuentras tú ahora mismo con el Alfredo Urdazi recién salido de la Facultad de Comunicación, ¿qué le dirías? Las grandes frases tienen que estar en muy pocas palabras. No tengas miedo. ¿Y de qué le advertirías? De que algún día puede que tengas miedo. No tengas miedo. Nada más. No, nada más. No pasa nada. Alfredo, un placer. Igualmente. Gracias. Gracias y a seguir adelante sin tener miedo. Salud. Sí, igualmente. Y por Navarra. Por Navarra. También. Has escuchado Vino para charlar, un podcast de Aldabea Comunicación con el apoyo de Bodegas JF Arriezu. Recuerda darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo.